Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. La nueva realidad laboral de las empresas. Un estudio adelantado por la compañía Mercer identificó cuáles empresas están contratando personal, con qué niveles de salarios y qué tipo de incentivos están ofreciendo. Hablaremos con uno de los investigadores sobre esta reveladora encuesta. La hora de la verdad para el turismo. Con la cercanía del fin de año, los sectores hotelero y turístico en general desarrollan toda suerte de estrategias para incentivar a los viajeros. Hablaremos con el presidente de Cotelco sobre varias de estas iniciativas. Nuevas modalidades en la finca raíz. El sector inmobiliario en Colombia se reinventa y ahora están en auge los apartamentos con ambientes compartidos. ¿Cómo funcionan? ¿Cuánto valen? ¿Y qué proyectos hay en el país? Todos los detalles en La Movida Empresarial con Juan Fernández. Y comenzamos esta emisión con esta que es la cifra económica del día. 47 millones y corresponde al número de empleos que se perderían en América Latina este año, según cálculos de la CEPAL y también de la OIT. Toda esta debacle laboral tiene su origen en los estragos causados por la pandemia. Otro dato muy preocupante es que, según el estudio conjunto de esos dos organismos, la recuperación del trabajo al nivel que había antes de la pandemia podría tardar, escuche bien, un poco más de una década. Y a propósito de la situación laboral, la compañía consultora Mercer acaba de revelar un muy interesante estudio, una encuesta sobre cómo están evolucionando la contratación, los salarios y otros factores laborales en las empresas colombianas en medio de esta situación por la pandemia. Para hablar de este informe, le doy la bienvenida al doctor Sebastián Ponce de León, consultor de Mercer Colombia. Doctor Sebastián, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ha estado usted? Muy bien. ¿Cuántas empresas y de qué sectores hacen parte de este estudio? Pues, Víctor, este año tuvimos la participación de más de 400 empresas de diversos sectores de la economía, que es una cifra importante y que ha venido creciendo desde los últimos 3 años en Colombia para nuestras encuestas. Es una cifra bastante representativa. Y de ellas, ¿qué porcentaje desea mantener congeladas sus nóminas o contratar más personal o, al contrario, disminuir sus contrataciones? Pues, Víctor, este año, a raíz de la pandemia, una gran parte de las empresas en Colombia, para ser más exacto, 79% de las empresas tuvo que congelar sus contrataciones a lo largo del año. A medida que se ha venido reactivando la economía, hemos observado que las empresas han reactivado también sus intenciones de contratación y sus intenciones de seguir en esa búsqueda y en la atracción del talento para lo que resta del año y con miras hacia el 2021. Entiendo. En términos salariales, ¿sí pudieron hacer incrementos este año? Porque pues nosotros hemos reportado en las noticias cómo muchas personas han tenido que bajarse el sueldo. Inclusive ayer en el reporte de las cesantías de Asofondos veíamos cómo estaban acudiendo a estos recursos por disminución en los ingresos. Sí, es correcto. Recordemos que en Colombia gran parte de las compañías hace sus incrementos salariales en los primeros 2 o 3 meses del año. Entonces, algunas de las compañías sí lograron hacer sus incrementos salariales y luego durante el año sí tuvieron que tomar algunas decisiones, como lo estás comentando, de disminución salarial. Algunas implementaron medidas direccionadas hacia algunas poblaciones dentro de la compañía. En algunos casos pues estuvo cuando había la posibilidad de congelar los incrementos, pues se tomaron esas medidas para lograr, digamos, mantener y sostener la operación de la compañía. ¿Y qué les dicen las empresas a ustedes sobre los incrementos salariales para el próximo año? Porque venimos de una histórica crisis económica, donde la inflación será muy bajita, donde no hubo productividad este año por cuenta de la pandemia, que son dos factores muy importantes a la hora, por ejemplo, de establecer el incremento en el salario mínimo del próximo año. Correcto.
Pues las empresas han estado muy cautelosas en arriesgarse a dar un pronóstico para el próximo año. Muchas de ellas están esperando cómo viene esta reactivación económica, cómo se vienen comportando también las otras variables macroeconómicas, lo que está ocurriendo alrededor del mundo también tiene gran implicación en las decisiones que toman las compañías. Así que lo que la mayoría de las empresas manifiesta es cautela, cautela en el pronosticar cuál va a ser el incremento. Sí se espera un incremento, por lo que nos arroja la encuesta, menor que lo que se vio a principio de este año, pero mucho va a depender también de cómo cierre el año, cómo cierren las variables macroeconómicas y cómo cierren esas conversaciones hacia fin de año en los incrementos del salario mínimo y el salario mínimo integral. ¿Cómo se comportan los salarios en Colombia dependiendo del cargo de las personas? Pues a ver, este año vimos incrementos salariales en casi todos los niveles, si no en todos los niveles de las organizaciones, con importantes movimientos entre las ciudades y entre algunas industrias. Cada vez más estamos viendo como ciudades como Cali, Barranquilla, Medellín, han tomado fuerza en la contratación y en la atracción de un talento profesional importante y un talento gerencial y ejecutivo, y por lo cual estamos viendo movimientos representativos en los salarios de esas ciudades. ¿Y eso por qué? Tal vez porque contratarlos en ciudades más pequeñas que en Bogotá y pues con toda esta revolución de la pandemia donde ya no es necesario ir a la oficina, ¿resulta menos costoso para las compañías? Pues es una realidad que la pandemia también nos trajo unas nuevas formas de trabajo, como es el trabajo remoto. De hecho, nuestra encuesta también estuvimos indagando un poco sobre estas modalidades de trabajo y el trabajo remoto, pues el 60% de las compañías de nuestra encuesta manifestó que el trabajo remoto que empezó a implementar o que implementó durante la pandemia considera que lo va a mantener y lo va a hacer permanente. Entonces eso ha hecho que el estar físicamente ubicado en una ciudad no sea un impedimento para poder trabajar en una compañía. Entonces las compañías se han aventurado a contratar personal de otras ciudades y poderlos incluir dentro de sus nóminas. ¿Cómo ha estado la contratación de altos cargos, de altos ejecutivos dentro de las compañías? ¿Y los profesionales en Colombia ganan lo mismo que en otros países? Es decir, un ingeniero de sistemas colombiano, su salario está en línea con lo que pagaría un ingeniero de sistemas o recibiría un ingeniero de sistemas, no sé, en Estados Unidos, en México, en Brasil. Pues mira, curiosamente este año pues estamos viendo una altísima demanda de cargos como el que mencionas, de ingenieros de sistemas, programadores, desarrolladores, gran parte motivado pues por esto que ha llevado y que ha acelerado la pandemia, que es la transformación digital de las compañías. Las compañías están buscando reorganizarse, ser más eficientes, ser más productivas, y se han volcado mucho al uso de tecnologías. Entonces, la demanda por cargos que acompañen estas transformaciones, que acompañen esto, ha sido altísima. Y con ese mismo efecto de la alta demanda, pues también han venido, digamos, las ofertas por salariales a estos cargos cada vez mayores, dada la escasez o la poca oferta que se puede encontrar en el mercado en estos momentos. Los incentivos en especies, todas estas arandelas que no son consecutivas a salario, ¿cómo se han comportado? ¿Se han incrementado? ¿Han disminuido? No, los beneficios siguen siendo un componente muy importante y de hecho cada vez más. Cada vez más porque hemos encontrado que las empresas y los mismos empleados estamos buscando vincularnos con una empresa donde eso también sea un factor importante de atracción y de retención. Los beneficios también han tenido modificaciones, no solo en sus montos o en su composición, sino también el tipo de beneficios que estamos ofreciendo. Este año hemos encontrado cómo nuevos tipos de beneficios se han empezado a ofrecer por las compañías, también respondiendo a las nuevas formas de trabajo, a un empleado que está trabajando desde casa, a un empleado que está trabajando remotamente, que no se tiene que desplazar constantemente hacia una oficina, y que también pues la realidad de muchas de las familias que hoy en día tienen a la persona a cargo, está trabajando desde la casa, pero también está rodeado del ambiente familiar y debe responder por esa realidad.
¿Y cuáles nuevos incentivos han nacido en medio de esta pandemia? Bueno, pues lo que más hemos visto y es un tema muy interesante es el uso de los beneficios flexibles, que consta principalmente en ofrecerle a los empleados la facilidad de que ellos mismos elijan de un portafolio de beneficios con la cual la empresa cuenta y con la cual ha hecho convenios muchas veces con otras compañías, que el mismo empleado sea el que elija los beneficios que mejor lo representan o que mejor eh, se acomoden a su momento de vida. Eh, bien sea porque tiene o no tiene familia, porque tiene o no tiene mascotas, porque trabaja o no trabaja remoto. Entonces, que cada empleado pueda escoger el tipo de beneficios es lo que más está en estos momentos siendo utilizado por las compañías y es un movimiento importante en el uso de este recurso. Doctor Ponce de León, muchas gracias por contarnos aquí en Signo Pesos todas estas nuevas tendencias laborales en Colombia, todos esos cambios derivados de la pandemia que tengan los colombianos a viajar, todavía muy temerosos por la pandemia y también muy golpeados por la crisis económica. Por eso saludo al doctor Gustavo Toro, él es el presidente de Cotelco, el gremio de los hoteleros. Doctor Toro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos nuevamente, ¿cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Un saludo para usted y para todos los que nos siguen. Doctor Toro, antes de hablar de esas nuevas estrategias, ¿cómo se ha comportado la ocupación hotelera en estos últimos meses, no sé, semanas tal vez, donde ha habido una mayor reapertura económica? Porque venimos de hablar con usted hace varios meses, donde nos contaba que inclusive en ciertos momentos esa ocupación se había ubicado por debajo del 5%. Así es, Víctor. Pues la reapertura ha sido importante en los destinos vacacionales y sobre todo en los puentes que hemos tenido un comportamiento muy favorable, incluso destinos que han llegado al 50% de ocupación, como Santa Marta, los Llanos Orientales, el eje cafetero. Muy golpeados continúan los destinos corporativos, Bogotá, Cali, Barranquilla, son destinos cuya ocupación proviene más de la actividad empresarial y por supuesto la pandemia ha golpeado mucho a las empresas y han restringido mucho los viajes de sus ejecutivos. Así que, digamos, en términos de turismo vacacional y de desplazamiento para recreación, digamos que el comportamiento ha sido satisfactorio, la gente está saliendo, esperamos ahora en estos puentes que se avecinan, pues tener un flujo turístico importante. Como lo menciono, en el caso de las ciudades corporativas, pues la demanda está mucho más lenta. Pero es un gran indicador, ya muy parecido, no sé qué tan cerca, pero muy parecido ese 50% en el segmento turístico a los niveles que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Claro, Víctor, pero solamente fines de semana. Digamos, Santa Marta es una ciudad que se movía entre semana con corporativo y fines de semana vacacional. Lo mismo Cartagena. Estas ciudades empiezan a tener una buena demanda para vacacional, es decir, los fines de semana, puentes, pero todavía muy baja la ocupación en corporativo. Así que si hacemos un promedio nacional, el turismo corporativo de las grandes ciudades pesa mucho en el total nacional y por eso estamos hablando de una recuperación entre el 12 y el 15% promedio nacional, pero pues quiero precisarle a usted y a quienes nos siguen que en los fines de semana, en los destinos vacacionales, la ocupación está llegando en algunos casos al 50%. Y doctor Toro, antes de hablar de las estrategias, pero sí es muy importante este tema, usted resalta el peso que tiene el turismo corporativo, y es que la pandemia cambió la forma de hacer negocios, la forma en que se relacionan los empresarios, ya no necesitan viajar. ¿Usted cree que esa demanda se va a recuperar o esto ya quedó así para siempre? Yo creo que vamos a tener una reconfiguración de esa demanda, Víctor. Las empresas indudablemente ya no encuentran tan necesarios algunos desplazamientos. Es posible que esos desplazamientos ya no se hagan y por tanto los hoteleros tendremos que buscar nuevos segmentos del mercado para esos hoteles corporativos. Yo creo que ahí tenemos un reto importante para buscar una nueva demanda para llenar esas habitaciones. Yo creo que el turismo corporativo va a seguir muy afectado en el año 2021 e indudablemente una vez se recupere, tengamos una vacuna, etcétera, pues yo creo que las empresas van a reevaluar los viajes de sus ejecutivos. No estoy diciendo que vayan a desaparecer, pero indudablemente muchos de esas reuniones
que antes se hacían de manera presencial. La pandemia nos ha mostrado que las podemos hacer de manera remota y yo creo que las empresas reevaluarán un poco esos desplazamientos de sus ejecutivos. Entiendo. Doctor Toro, ahora sí hablemos de estrategias. ¿En qué consiste el Gran Finde? Bueno, esa es una estrategia del gobierno nacional, Víctor. Aprovecho pues para resaltar el apoyo que el gobierno le ha dado al sector turístico. Usted sabe que viene ahora el día sin IVA y se han hecho algunas estrategias para apoyar a ciertos sectores de la economía. En el caso del turismo, el gobierno nacional, de la mano de Fontur, del Fondo Nacional de Turismo, ha creado esta estrategia para que los empresarios propongamos para las vacaciones unas ofertas especiales, digamos un gran ciber día turístico o ciber fin de semana, por eso se llama gran fin de semana, donde los empresarios, no solamente hoteleros, sino agentes de viajes, restauranteros, en fin, toda la cadena de valor del turismo, le proponga a los colombianos adquirir desde ya sus planes de viaje para diciembre y ojalá incluso ofertas hasta la Semana Santa del año 2021, de tal manera que se reactive el sector y empecemos a tener una dinámica importante ahora que llega el mes de diciembre, que como usted sabe es la alta temporada para nuestro sector. Pero para enganchar a los colombianos tiene que haber promociones. ¿De qué estamos hablando? Bueno, cada establecimiento definirá qué tipo de ofertas hace. Algunos podrán hacer descuentos, otros podrán hacer, digamos, complementos a su oferta tradicional. Por ejemplo, una habitación doble implique un upgrade, es decir, una persona que reserve una habitación doble pudiera ir a una suite dentro de ese programa de mejoramiento y de ofertas y de facilidades para que los colombianos viajen con mayor seguridad durante la época de diciembre y enero. ¿Ya se sabe cuándo se realizará ese gran finde para saber y estar pendientes de las ofertas? Por supuesto, Víctor, va a ser del 22, ya le confirmo. Va a ser despuésito del día sin IVA. Así es, va a ser del 20 al 22 de noviembre, o sea, el fin de semana de la semana entrante. Ah, no, pues los agarra el día sin IVA. ¿Cómo reciben ustedes desde el sector hotelero los anuncios sobre los avances en la vacuna contra el coronavirus, doctor Toro? Bueno, yo creo que todo el mundo está pendiente y expectante de esos avances, Víctor. Por supuesto que para el turismo es fundamental. Como usted lo señaló al inicio de su presentación, pues hay temor de la gente de viajar. Así que en la medida en que haya una vacuna, pues seguramente el sector turístico, como toda la economía en general, volverá a reactivarse. Así que hay mucha expectativa frente a esos anuncios y frente a la posibilidad de que se concreten rápidamente. Doctor Toro, una última pregunta. Avanza por el Congreso de la República una ley de turismo donde se plantea, entre otras cosas, que se mantengan algunos beneficios para los consumidores, ¿no? Para los usuarios de los servicios turísticos implementados durante la pandemia se prolonguen en el tiempo. ¿Ustedes han hecho algún tipo de reparo? ¿Quieren hacer algún aporte, algún cambio, modificación a esta ley? Estamos muy contentos con ese proyecto de ley, Víctor, porque recoge grandes preocupaciones que tenía el sector hotelero. Hay un capítulo muy importante dedicado a la regulación de las plataformas tecnológicas. Para nosotros ese tema es fundamental. Así que ese capítulo básico. El proyecto de ley prolonga algunos beneficios como usted acaba de señalar. Incluso hoy nos han anunciado algunos parlamentarios que el gobierno aceptó cambiar la exclusión de IVA, que la teníamos hasta diciembre de este año, por exención de IVA para el alojamiento de colombianos hasta diciembre del año entrante. ¿Cuál es la diferencia allí, Víctor? Para el colombiano no hay ninguna diferencia entre exclusión de IVA o exención de IVA, pero para los empresarios el hecho de que sea una exclusión significa que ese IVA no se puede cruzar contra el IVA que ha pagado por los bienes y servicios que adquiere. Por tanto, se vuelve un costo de la operación y difícilmente podría trasladar un menor precio al servicio de alojamiento. Como el gobierno ha dado su aval para que esa disposición de exclusión se vuelva exención, al ser una exención sí es posible cruzar esos IVAs y de esa manera seguramente habrá un beneficio mucho más claro para los consumidores. Ese es un apoyo muy importante del gobierno, aparte del que nos ha dado ahora con el PAEF diferencial que el Congreso aprobó hace ya unos 15 días, la ley 2060, donde el PAEF para el sector turístico no va a ser del 40%, sino del 50%.
Y adicionalmente se está planteando en este proyecto de ley la eliminación de una sobretasa que tenemos en el sector hotelero, una sobretasa de la energía, hasta diciembre del año 2021. Nosotros estamos pidiendo que esa sobretasa se elimine de manera definitiva y pues estamos en esos debates en el Congreso de la República. Pero lo de la exención del IVA es bastante importante, pueden cruzarlo en la contabilidad, pueden hacer ese descuento y aprovechar ese beneficio. Doctor Toro, seguiremos hablando en estos días, que tenga una feliz noche. Gracias, Víctor. Un saludo para usted y para todos los que nos siguen. Hablando entonces de la situación de los hoteleros. Y a propósito de zonas turísticas, en Santa Marta, varios empresarios de este sector, expertos en ecosistemas marinos y ambientalistas, celebraron la intervención que las autoridades realizaron a las construcciones ilegales que venían funcionando dentro del Parque Tayrona. La recuperación de 3.400 hectáreas de bosque natural seco y parte del área marítima en el Parque Tayrona supone una ganancia en materia ambiental. Para algunos expertos, la medida permite conservar ecosistemas marinos que venían siendo explotados ilegalmente. Celebramos muchísimo, es un gran avance y sin lugar a dudas demuestra que sí se mantiene la dinámica de defensa del medio ambiente y de la lucha de los territorios en el Parque Tayrona, pues se pueden lograr resultados y sí es posible. Ambientalistas señalaron que esta ocupación ilegal había sido denunciada desde hace 10 años. Pasaron gobernadores y pasaron ministros de comercio, por ejemplo, con intereses muy particulares en el parque, que quisieron impedir que estas labores de recuperación de estos territorios que son de los colombianos, que es de nosotros los colombianos, pues nunca se diera y en cambio se mantuviera en manos privadas para explotaciones particulares. El sector turístico también celebra la recuperación de estos territorios que son bienes de la nación. La franca recuperación de los ecosistemas, de la fauna y la flora que se encuentran en estos sectores. Y segundo, va a permitir que muchos colombianos puedan ingresar de manera segura y de manera ecológica a estos sectores a disfrutar de playas maravillosas y de naturaleza bella. Pero la tarea continúa. Parques Nacionales pide a la comunidad denunciar estas prácticas ilegales. Un llamado a toda la ciudadanía para que denuncie dónde saben que hay invasiones a los parques nacionales, ocupación ilegal y daño ambiental a estas áreas protegidas que son de todos los colombianos. Las construcciones ilegales habían generado un impacto negativo en cuencas hidrográficas y por ende en la vida de la fauna y la flora. Y llegó la hora de hablar de negocios y de las movidas en las empresas. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el tema que nos tiene preparado para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de negocios de finca raíz y cómo se está empezando a mover de nuevo todo este tema denominado técnicamente co-living, que es esa modalidad donde los residentes buscan compartir un espacio en todo ese ambiente de la economía colaborativa. Esa tendencia mueve proyectos con inversiones grandes y atrae a inversionistas extranjeros. El caso es el de la española Smart Rooms, especializada en alojamiento turístico y en la gestión de patrimonio para inversiones en el sector hotelero y turístico, y que ha visto en Colombia la oportunidad de lanzar una de sus marcas para operar una torre llamada Barcelona, 28 pisos en el centro de Bogotá. Lo ha hecho junto con 2 socios locales con negocios de construcción. Lo interesante es que combina apartamentos individuales de larga estancia dirigidos a estudiantes, por ejemplo, con un hotel. Es un proyecto en el que se invirtieron cerca de 90.000 millones de pesos. Juan, ¿y por qué no nos cuenta más detalles de cómo funciona este modelo? Claro, Víctor, lo interesante de eso es ver cómo funcionan como inversión esos negocios. En el caso de ese proyecto, el edificio 3 pisos de los 28 funcionan como hotel con 106 cuartos y 219 camas. El resto son 315 habitaciones con baño y una pequeña cocina que suman unos 369 camas. Esas habitaciones se venden a inversionistas individuales y la compañía se encarga de la gestión. Son espacios pequeños de 16 a 22 metros y toda
todas las firmas que están metidas en este tipo de proyectos compiten con apartamentos normales, con quizás más metros cuadrados, pero en este caso pues son amoblados y quizás es un edificio con mejores amenidades y servicios públicos incluidos. Un segundo proyecto, para comparar, de 234 apartamentos de este tipo, está en construcción también por el mismo grupo en Chía, para abarcar todo ese mercado de universidades como la Sabana, la Universidad Militar, la Universidad Manuela Beltrán, entre otros. Juan, ¿y hay muchos más proyectos andando, en marcha? Sí, hay proliferación de proyectos de este tipo. Mire los de la firma Korn Arquitectos, por ejemplo, lleva más de 200.000 millones de pesos en sus proyectos en Bogotá, en el barrio El Chicó y La Candelaria, en Cartagena, en Medellín están lanzando uno y en Cali otro. Ahí hay más de 140.000 millones de pesos. Y no solo se dirigen a estudiantes, también a jóvenes profesionales. Otra firma llamada Living X, 2 edificios en Bogotá y un condominio de 6 torres en Barranquilla. En Pereira hay otro proyecto grande, Plaza U, de la constructora OB, con una comunidad de jóvenes bien interesante, pero al final, Víctor, como vemos en esta movida de hoy, lo que se ve acá es una ola de complejos de este tipo y no viejos. Son proyectos que están en desarrollo y cuando suma, pues hay más de 500.000 millones de pesos en esos desarrollos. Es decir, puede ser ese, aunque habrá que ver, Víctor, el negocio inmobiliario del momento. $500 millones, gracias Juan, lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos, que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Hoy fue feriado en Estados Unidos, por eso el dólar se mantiene estable para mañana en Colombia. Tasa representativa de mañana, 3.650 pesos con 50 centavos, día de los veteranos. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,71%, mantiene el dinamismo de esta semana, se ubica por encima de los $43, ya acercándose a los $44 por barril. El precio interno del café colombiano volvió a recuperar el $1.000.000, precio de referencia para mañana, 1.012.000 pesos por carga en promedio. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,55%, jornada positiva. La acción más valorizada aquí en nuestro país fue la del Grupo Éxito, con una ganancia de 2,68%, y la que más cayó fue Concreto, con un retroceso de 0,98%. Pero antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato muy interesante. Un informe de Naciones Unidas revela cuántos celulares hay en cada país por cada 100 habitantes. Mire estos países de nuestro continente, los cuales encabezan la lista por su mayor masificación. En Uruguay hay 150 celulares por cada 100 habitantes. En El Salvador, 147. En Panamá, 137. Chile, 134. Argentina, 132. Y en Colombia tenemos 130 celulares por cada 100 habitantes. Estamos, digamos, más o menos a la par con Estados Unidos y muy por encima de Canadá, pero es muy curioso este dato porque hay más celulares que habitantes. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.